está abierta y está funcionando en todos sus servicios. Amén. Martes, jueves, sábados, domingos. Ha sido un tiempo duro, difícil, casi todo el 2020, 2021, pero Dios nos está dando la victoria. Y tú estás en victoria porque estás en la casa del Señor. Amén. Gloria a Dios. Vamos a buscar unos pasajes en las Escrituras que nos van a ayudar en esta noche para el estudio que nos toca, que es de la Santa Cena. Y yo les voy a invitar que abran sus Biblias en Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12, y vamos a leer del 11 al 14. Amén. Dice la palabra del Señor: y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies y vuestro bordón en vuestras manos, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Vamos a Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Vamos a leer del 23 al 29. Amén. Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: yo soy maestro, y él le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos. Y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Padre, te doy gracias en esta hora por tu inmenso amor y misericordia, por tu fidelidad, Señor, porque eres bueno, porque tú nos ayudas, nos auxilias, y tú has cumplido toda tu palabra y todo lo que has escrito de ti. Y nosotros, Señor, muchas veces no hemos entendido ni la dimensión, ni la anchura, ni la magnitud de la profundidad de todas aquellas cosas que nos has querido revelar y enseñar. En esta noche, abre nuestras mentes, dispón nuestros corazones para, Señor, enriquecidos por tu palabra y la revelación de ella en nuestra vida, disfrutemos, Señor, y nos gocemos cada vez que compartamos la cena del Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, nos cuidaremos de darte la gloria, la honra y la alabanza. Amén. Tomen asiento, amados. Este tema de la cena del Señor, que es una de las ordenanzas, junto con el bautismo, es un tema muy rico. Sinceramente, es amplio también. Pero yo he considerado que hay 3 puntos que debo abordar para cubrir al menos lo esencial del tema. Nosotros, todos aquí en la iglesia, los que hemos sido bautizados, después del bautismo, participamos de la cena del Señor, que regularmente lo hacemos aquí en la iglesia una vez al mes. Más adelante hablaremos de los tiempos y cada cuánto tiempo se debe hacer, y según lo que está escrito en la palabra. Pero lo que me interesó, sinceramente, transmitirles a ustedes es cómo surge
el deseo de Cristo de tomar la cena con sus discípulos. ¿Y por qué Él instituye esta cena como un reemplazo, verdad, para los judíos? Porque recuerden que la primera cena Jesús la toma ¿con quién? ¿Con quién come la última cena? Con sus discípulos. Y realmente ellos no lo llamaban la cena. Si ustedes miran en el capítulo del mismo Mateo, dice que en el verso 17, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comamos la Pascua? O sea, ellos no vinieron para hacer una cena, ellos vinieron porque era el tiempo, según la tradición y costumbre, de celebrar la Pascua. Por eso es que yo los he llevado al libro de Éxodo, cómo surge la celebración de la Pascua. Y ustedes seguramente, la mayoría ya lo sabe, ya lo conoce, que la Pascua Dios la instituyó cuando sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Ahí en el capítulo 12 de Éxodo, que leímos primero, dice que Dios le habló a Moisés, Jehová habló a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses para vosotros y será el primero de los meses del año. O sea, para ustedes, a partir del día de hoy, el principio del año será con la primera fiesta. Los judíos celebran 3 grandes fiestas y la primera fiesta es la Pascua. Entonces, en ese momento está instituyendo la Pascua. ¿Por qué razón? Le dice, habla a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia, mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comerse el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de los miembros. O sea, si eran tan pequeños que por más que sean muy comelones no se podían comer todo el cordero, pues con su vecino de al lado, súmense y maten un cordero que lo puedan consumir los dos, pero tenía que ser totalmente consumido. Ahora, ¿por qué Dios instituía la Pascua? ¿Por qué Dios le daba esta ordenanza a Moisés de la Pascua? Recuerden, ya habían pasado 9 plagas en Egipto. Y Dios, en la lectura que hemos tenido, le dijo, voy a hacer, ¿qué cosa? Juicio con Egipto. Miren el verso que leímos, el 11. Y lo comeréis así, ceñido vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. ¿Qué iba a ser esa Pascua? Iban a matar un cordero, se iban a reunir por familias, porque Dios iba a mandar el juicio, el 10º juicio contra los egipcios y todo lo que los egipcios representaban, toda su idolatría, todo su paganismo, toda la dureza de su corazón. Esa noche iba a ser quebrantada. ¿Y de qué manera Dios la iba a quebrantar? Matando a todos los primogénitos. Y el primer acto de misericordia que Dios tiene con Israel, porque si pasaba el ángel de la muerte, todo aquel que era pecador, todo aquel que había herido, ofendido, blasfemado, no reconocido, no honrado a Jehová Dios como el único Dios, iba a morir su primogénito. Entonces, una de las primeras y grandes misericordias que Dios muestra con el pueblo de Israel es que aunque ellos merecían que también mueran sus primogénitos, Dios iba a hacer con ellos una excepción, pero no podían hacer esa excepción sin que haya una ofrenda de sacrificio, de remisión por su condición pecadora. Entonces Dios le dice, para que el ángel de la muerte, cuando pase por todo Egipto,
no mate también a sus primogénitos, ustedes van a tener que hacer una ofrenda, un sacrificio por el pecado. Porque ellos también eran pecadores, ellos también tenían que morir. Recuerden lo que dice la Escritura, no hay justo ni aún uno. Hermana, pero ellos no eran el pueblo de Dios. Dios llamó a Abraham de la tierra de Ur, de los caldeos, para que fuera pueblo de Dios. Y le dijo, de ti voy a hacer una nación grande. Pero recuerden que lo llamó Abraham con una esposa que incluso, solo de milagro, por el favor de Dios, llegó a tener hijos. Y todavía no eran una nación, eran solo una familia. Y después cuando bajaron a Egipto eran una tribu de 70 miembros más o menos, así dice que estaban constituidos. Cuando salen de Egipto, sale una nación, porque ya ahí salen miles. Pero ellos se habían acostumbrado a Egipto. Aunque estaban cautivos en Egipto, aunque eran esclavos en Egipto, tuvieron que llegar a un extremo de opresión para que recién ahí clamen y se acuerden que su padre Abraham, de quien ellos descendían, ¿verdad? Tenía un Dios que era Jehová, Dios de los ejércitos. Y a él clamaron. Entonces Dios dijo, bueno, ya les he oído clamar, ahora los voy a rescatar. Pero para sacarlos de Egipto, Faraón, ¿qué los iba a soltar con facilidad a sus esclavos, a los que los tenía como lacayos ahí? Dios los tuvo que sacar con mano fuerte y poderosa. Los tuvo que sacar de la condición de esclavitud. Y como Faraón fue necio, fue terco, plaga 1, plaga 2, plaga 3, ya ustedes se acuerdan de casi todas las plagas. La última fue la que quebranta a cualquiera. La muerte de los primogénitos. El Señor había puesto su buena mano de protección. Murieran todos los ganados de Egipto, pero no murieron los que estaban en Gosén. Cayeron todas las plagas, pero eran salvados el campamento. Pero esta no iban a ser salvados, dice. Y la sangre, dice, pues yo pasaré aquella noche, miren el verso 12 de Éxodo 12, Éxodo 12, por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios. Hermanos, cuando seamos juzgados, a menos que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos haya limpiado, igualito nos va a tocar a nosotros. ¿Qué es lo único que delante del Padre nos va a justificar? No es que tú y yo hayamos sido buenos y de que desde los 18 comenzamos a venir a la iglesia. No. Nos va a justificar que Cristo Jesús tomó nuestro lugar en el justo juicio de Dios. El justo por los injustos. Pero miren acá, quiero que entiendan por qué aún esto que estaba en la mentalidad de los judíos, que era la tradición, como querían sus discípulos celebrar la Pascua, Jesús les va a decir, se acabó la Pascua, ahora va a haber una cena. Y en esa cena no va a haber un cordero. Y le va a demostrar por qué. Le dice, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. ¿Acaso el pueblo de Israel no se le habían metido los dioses egipcios? Se les habían metido, hermanos. ¿O qué hicieron lo primero en el desierto cuando tardó de bajar Moisés? ¿No sacaron los aretes, todo lo que tenían en oro, e hicieron unos becerros? Hermanos, Dios los sacó de Egipto, pero sacar Egipto de Israel era otra cosa. Lo que se había metido y se apoderado de ellos. Por eso es que cuando pasara el ángel de la muerte y iba a destruir a todos aquellos que habían servido a los dioses egipcios, también iban a morir el pueblo de Israel, también eran pecadores, solo la gracia y la misericordia. Por eso, en una de las clases y de los mensajes que daba el pastor Carlos o Carlos Junior, no sé cuál de los dos, decía claramente que la gracia y la misericordia son desde el Antiguo Testamento. No es que hubiera algo especial en el pueblo de Israel, o no es que los judíos fueran algo especial, no. Era la gracia y la misericordia de Dios siempre. Amén. Siempre fue la gracia y la misericordia de Dios, y esto lo demuestra, porque tuvo que haber un sacrificio, tuvo que haber un rociamiento de sangre, y aquí lo vemos, dice, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis,
y veré la sangre y pasaré de vosotros. O sea, tuvieron que hacer, debió ser una muerte dolorosa para ese cordero, porque tuvieron que degollarlo, hacer que su sangre caiga y haya suficiente sangre en el balde para pintar los dinteles. Ustedes saben que la sangre se seca muy rápido. Y poner ahí la marca de que ese hogar estaba cubierto por Jehová. Había hecho ofrenda y había hecho sacrificio por el pecado. No había quitado su pecado, pero había hecho la ofrenda y el sacrificio para quitar el pecado. Y que el ángel de la muerte pasara por ellos. Dice así: y la sangre os será por señal, y este día os será en memoria. Recuerden esa palabrita, porque Cristo la va a citar. Va a decir: cada vez que coman el pan y beban la copa, háganlo en memoria. Ahí estamos encontrando. Por eso era importante, hermanos, que en este proceso de la redención, ustedes y yo, ¿verdad?, recordemos perfectamente. A veces hemos participado de la cena así porque, miren, ¿saben? Y yo lo he escuchado muchas veces y no lo he corregido. Y siento que en estos días que el Señor ha estado tratando con mi propia vida, no hemos dado la claridad y el énfasis. O sea, no me bautizo para ya participar en la cena. Me bautizo para seguir a Cristo. Y cuando participo de la cena, debo ser consciente de que esta es la obra que Cristo hizo por mí. Por eso dijo: háganlo siempre en memoria de mí. Porque en los pasajes que yo les he leído a ustedes ahí en Mateo 26 dice claramente que mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y les dio y les dijo: tomen, comed, esto es mi cuerpo. Jesús estaba simbolizando lo que iba a hacer en la cruz. Ahí Él iba a ser desangrado, ahí Él iba a derramar toda su sangre para que nos limpie de todo pecado. Y Él dijo claramente: ya no había un cordero, porque el cordero era Él. El cordero del sacrificio iba a ser Él. Y por eso Él tomó el pan de manera simbólica. Por eso es que no puede haber transustanciación, como dice la religión católica, y no quiero tocar eso en esta noche, sino que era un acto simbólico. Él lo partió y Él dijo: así seré partido, así seré quebrado. Y yo quiero que ustedes tengan memoria, para que cuando ustedes compartan la cena del Señor, para que cuando ustedes coman el pan y beban el vino, tengan memoria de cómo yo los he librado de la muerte del pecado. Porque la paga del pecado, ¿qué cosa es? La muerte. ¿Qué cosa iba a hacer el ángel de la muerte cuando pasara por Egipto? Iba a matar a cada uno de los primogénitos. Iba a darle la paga que se merecían, porque ese era el juicio de Dios a todos los primogénitos de Egipto. Y no solamente fueron a los hijos, fueron a los animales, a todo lo que fue primogénito. Y esto que Cristo está haciendo aquí en la Santa Cena, en la institución, les está diciendo: la Pascua ya no será como ustedes la celebraban. La Pascua ya no recordará algo simbólico. La Pascua ya no será algo que hicieron porque consiguieron su libertad física. Ahora la Pascua va a ser todo el simbolismo de la libertad espiritual que van a tener y de la nueva vida espiritual que van a tener. Es mayor la obra que iba a hacer Cristo. Por eso le dice: cada vez que comieren y bebieren de esta copa, tengan memoria que ya están en el mundo, pero no son del mundo, que han nacido a una nueva ciudadanía, que ahora yo con mi cuerpo y con mi sangre los he comprado nuevamente para que participen con mi Padre de la comunión. Porque lo principal de la cena del Señor, de la obra de Cristo, es que recuperemos lo que perdimos. ¿Y qué dijimos la semana pasada? ¿Qué cosa perdimos nosotros con el pecado? La comunión con Dios. La comunión con Dios. Nosotros perdimos el acceso a la presencia del Padre. Lo primero que quiso hacer Adán por causa del pecado fue huir de la presencia de Dios. Adán, porque Dios no huyó de Adán. Lo buscó en el huerto y ya Adán se escondía. Tuve vergüenza, estuve en esta condición. ¿Y quién te enseñó esas cosas? El pecado lo alejó de Dios. Y el pecado nos aleja de Dios. Pero hermanos, una de las cosas que debemos recordar cuando celebramos la cena del Señor
es que Él nos ha reconciliado con el Padre y que ahora tenemos comunión con Él. Que ahora tenemos acceso a su presencia. Así que el primer punto es recordar este trasfondo de la redención que surge en la mente y en el deseo de Dios por su gran amor, por su gran misericordia, así como lo hizo con el pueblo de Israel, no porque se lo merecían salvarlos, no porque ellos sí eran buena gente, sino porque la misericordia fue que Dios los llamó, los escogió. La Pascua significa pasaj, es una palabra hebrea que significa pasar por alto. O sea, no que ellos no fueran pecadores, sino que Dios, al ver la sangre, iba a pasar de ellos. Igual por nosotros, hermanos. No es que tú y yo seamos más santos, no es que tú y yo seamos mejor que el que pasa por ahí por la calle. Pero lo que hace Dios cuando nosotros nos acercamos a Él, ve la sangre de su Hijo Jesucristo que nos ha limpiado de todo pecado. Ya Él no está airado con nosotros. Ya Él no está enojado contigo ni conmigo. Tú puedes venir a la presencia de Él porque has sido reconciliado, porque te puedes acercar como un hijo a un padre. Aún cuando hubieras fallado y transgredido, ya no te acercas igual como cuando eras un pecador. Cuando éramos pecadores sin Cristo, teníamos miedo de acercarnos a Dios, huíamos. Le decíamos, vamos a la iglesia y decíamos, no quiero, anda tú. Es así, porque huíamos. Cuando el pecado se entronaba en nosotros, nuestros hijos, si estaban apartados, no querían venir. Nuestra esposa, si no conocía a Dios, no quería ir. Anda tú solo. Nuestro esposo, si no conocía a Dios, no, tú anda, yo no te prohíbo, anda tú. Pero cuando conoces a Dios y Dios viene a tu vida, ya no huyes de Dios. Sabes que no estás bien, sabes que te falta mucho como creyente, sabes que aún hay mucha ociosidad y pecado en tu vida, pero vienes porque sabes que ya no eres alguien que está separado de Dios ni apartado de Dios, sino sabes que alguien que está reconciliado con Dios. Y en esa comunión Él te revela y Él te muestra tu condición. ¿Cómo estás? Esa es la otra parte que vamos a ver el otro martes, porque dice que el que toma la comunión, examínese a sí mismo. Pruébese a sí mismo, hágase un autoexamen, una evaluación. Hay gente que dice, no, yo estoy mal, yo no voy a tomar la cena. No, estás haciendo lo peor ante los ojos de Dios. Estás haciendo lo más abominable a los ojos de Dios. Es mejor no haberlo conocido, dice la palabra. Porque sabiendo que tú tienes la oportunidad de autoexaminarte y analizarte y decir, sí, estoy mal, Señor. He actuado mal, he actuado con ligereza, he sido violento, o he sido chismosa, o he sido irrespetuosa con mi esposa, o no he honrado a mi esposo, o qué sé yo, el pecado que tengamos. Pero aquí estoy, Señor. No vengo en mi propia justicia, vengo en la justicia de tu Hijo Jesucristo. Si no fuera por su sangre, Señor, tú ya me habrías fulminado. Pero aquí estoy, gracias doy por Jesucristo, que puedo venir aquí y arrepentirme y reconocer. Por eso dice, abogado tenemos delante del Padre. Entonces la cena del Señor, dijimos que el bautismo se hace una sola vez, pero ¿qué hemos dicho de la cena? Que teníamos que hacerlo. Vamos a 1 Corintios 11 para complementar, aunque lo vamos a analizar mejor la próxima semana, 1 Corintios, pero nos va a ayudar a entender, a que tengan la idea clara y completa. 1 Corintios 11. Amén. 28. Vamos a leerlo desde el 24, ¿ya? 1 Corintios 11, 24 hasta el 28. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. O sea, Pablo les está enseñando. Es muy importante, hermanos, que estas clases de lo que es la cena, de lo que es el bautismo, sea muy repetida en la iglesia. Porque ¿qué va a hacer el enemigo? Va a tratar de hacernos olvidar, ¿no? Debemos ser recurrentes, insistentes. ¿Por qué? Porque hay que hacerlo conscientemente, teniendo memoria. Y la memoria solo la tienes cuando te has dedicado a profundidad, a escudriñar y a entender por qué hizo Cristo lo que hizo. Entonces dice aquí el apóstol Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que sus discípulos le pidieron celebrar la Pascua,
que fue entregado, tomó pan. Por eso les leí la parte de Judas, ¿no? Que Judas ahí lo iba a entregar. Y cuando él ya sabía que ya Satanás se había metido al corazón de Judas y que lo iba a traicionar y que lo iba a entregar y que esa noche lo iban a llevar preso y que el día siguiente pues él iba a morir en la cruz en un madero, ¿verdad? Dice, y habiendo dado gracias, dice que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Lo mismo que Dios les dijo al pueblo de Israel. Celebrarán la Pascua cada año para que tengan memoria que yo los liberté de Egipto. Yo los saqué de la esclavitud física que tenían en Egipto. Y cada vez que nosotros hacemos la cena del Señor, tenemos memoria que Él nos sacó de la esclavitud del pecado. Que Él nos libertó de la esclavitud del pecado. Amén. Entonces nosotros tenemos que siempre hacer con regocijo. Éramos esclavos del pecado. Ahora somos soldados que combaten contra el pecado. Es cierto, en unas ganamos, en otras perdemos, pero ya no nos domina. Ahora estamos en una lucha constante contra el pecado. Porque sabemos que en nosotros no mora el bien, sino que el bien que queremos hacer, eso no hacemos, como decía el apóstol Pablo. Si eso decía Pablo, hermanos, eso decía el apóstol Pablo, y lo que no quiero hacer, eso hago. Así que ninguno de nosotros puede decir, yo soy una santa paloma. Pero lo que sí puede decir, yo soy un soldado de Jesucristo. Mi vida es constantemente una guerra, una lucha contra el pecado. No puedo dormir sin mi armadura. Tengo que estar con la armadura del creyente. Y acá dice claramente el apóstol, y haced memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa y después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto. Ya nosotros no estamos bajo el antiguo pacto. Por eso es que ya no estamos bajo la ley. Porque el Señor una vez que les dio la Pascua y les dijo que tengan memoria, que ellos no serían como el pueblo de Egipto, que por la gracia y la misericordia de Él, el ángel de la muerte no había pasado por sus familias, pero que a cambio se fue Moisés al monte y ¿qué cosa les dio? La ley. Le dio los 10 mandamientos, le dijo, si no hacen ninguno de estos pecados, si no los cometen, vivirás, yo los prosperaré, yo los bendeciré. No pudieron. Fueron al exilio, regresaron del exilio, pero siempre estaban con la misma. Por eso Jesús dijo, yo a ustedes no los dejo solitos. No. Yo ya sé que Satanás va a hacer leña con ustedes. No los voy a dejar huérfanos. Yo los voy a sellar con mi Santo Espíritu. Y el Espíritu que ha estado en mí, aquí en este ministerio terrenal, también estará en cada uno de vosotros. Él es el que nos hace recordar, hermanos, todas estas cosas. Él es el que determina todo lo que tenemos que aprender día a día para no olvidarnos de la obra que Cristo hizo. Y dice, y esta es la copa del nuevo pacto, en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo, de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, coma así del pan y beba de la copa. Este examen lo vamos a analizar con mucho detenimiento el próximo martes, pero lo que quiero que quede en claro es que Dios va a cambiar el pacto. Ya no vamos a estar bajo el pacto de la ley, sino el de la gracia. Ahora, como les dije, yo he considerado 3 temas. El primer tema es el que estamos viendo. Cómo surge la cena y cómo se desplaza la Pascua. La Pascua que era antes no hay judíos, los judíos hasta ahora lo celebran. Como ellos no han recibido ni han creído que Cristo es el Mesías, pues todavía están haciendo su Pascua. Todavía comen el cordero, todavía hacen sus sacrificios. Pero ya no queda más sacrificio por el pecado, dice la palabra. Cristo ha sido nuestro sacrificio perfecto. Él ha tomado nuestro lugar en la cruz. Su sangre por eso tuvo que ser derramada, para que pagara y nos limpiara de todos nuestros pecados. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Él viene y nos limpia de todo pecado. Pero el significado principal entonces de la cena del Señor, eso es lo que quiero apuntalar en esta noche. Amén. ¿Está claro? ¿Cómo se instituye la cena? ¿Cómo reemplaza la Pascua?
Jesús estaba rompiéndoles el molde, así como ustedes, en esta noche para ustedes es más fácil entender, porque nosotros somos gentiles, convertidos a la fe. Pero imagínese usted judío, celebrando desde pequeño toda la Pascua. De pronto te lleva, le dices a Jesús, Señor, tenemos que celebrar la Pascua. Y él le dice, yo he anhelado celebrar esta Pascua con ustedes. Y ellos felices, ¿no? Pero dirán, el Señor está celebrando con pan, con vino. ¿Dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero? ¿Se acuerdan? Papá, acá está la leña, acá están los palitos. ¿Dónde está el cordero? Y Dios proveerá, hijo mío, Dios proveerá. ¿Se acuerdan de Isaac? Él es nuestro Isaac, aleluya. Él era la provisión de Dios. Por eso dijo, yo he anhelado celebrar esta Pascua con ustedes. Porque a partir de ahora, ustedes van a comer mi carne y beber mi sangre. Y eso era simbólico, ¿no es cierto? Ya en Juan lo había dicho. Juan, capítulo, déjame mirar mis notas. Si vamos a Juan, capítulo 6, si no me equivoco. Juan 6. Desde el 48, ¿ya? Hasta el 56. Es un poquito largo, pero se vincula, todo se vincula en la Escritura, hermano. Yo espero que el Espíritu Santo esté abriendo sus mentes y sus corazones y le esté haciendo disfrutar como yo disfrutaba esta claridad, este entendimiento. Jesús dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Y no era que era un panetón, ¿no es cierto? Él era la vida que iba a ser sacrificado. Yo soy lo que va a nutrir, va a alimentar sus vidas. Yo soy ese cordero inmolado que voy a ir al matadero, aleluya, por ustedes. Y entonces en ese simbolismo del pan tienen que nutrirse y alimentarse de mí. Vuestros padres comieron, ¿qué cosa? El maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo, para que el que de él coma no muera. Pasaré de vosotros, el ángel de la muerte no lo podrá tocar. Los que estamos en Cristo solo dormimos, no morimos. Aleluya. Este es el pan que descendió del cielo, para que el que de él coma no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne. ¿Se dan cuenta? Es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos de comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él, comunión con el Padre. Amados hermanos, eso es lo que Jesús nos ha estado enseñando. Esta es la comunión con el Padre. Cuando tú tomas la cena del Señor, no es un ritual. No podemos hacer que sea un rito, más bien que sea un desafío para nosotros, de estar conscientes, de tener memoria de lo que Él ha hecho por nosotros. El deseo de Dios no era que, es primer domingo del mes, Santa Cena. Eso es una ofensa a Dios. Lo que Dios quiere es, ya viene la Santa Cena. Señor, ¿cómo estoy andando? No quiero tomarlo indignamente. Señor, he estado teniendo una mala relación con mi esposa. He estado de repente no haciendo un trabajo medio ocioso en mi trabajo. Señor, ayúdame a reconsiderar. No quiero beber esa cena indignamente. Señor, es tu cuerpo y es tu sangre. Tú lo ofreciste en la cruz. Te hiciste músculos y carnes por mí, para que tú fueras clavado en esa cruz, para que tu sangre derramada fuera como esa marca del dintel que hace que en mi familia estés tú, Señor, y que el ángel de la muerte, el peste, la enfermedad ya no la atraviesen, y cuando llegan, Señor, tú nos libras de todo mal. Usted tiene que ser consciente, hermanos, que es el Señor mismo. Yo estaré con Él, dice, y Él conmigo. El que entiende lo que yo he hecho, el que comprende la magnitud de la ofrenda y del sacrificio que he hecho por todos los pecados de la humanidad. Y come mi carne y bebe mi sangre, debe casi siempre estar haciéndose un autoexamen en cómo está conmigo y en cómo está con los demás. Porque yo no puedo estar bien con Dios y mal con mis vecinos, ni mal con mis hermanos. Yo recuerdo antes siempre, cuando recién comencé
a compartir la cena del Señor en mi iglesia, el pastor siempre daba 5, 6, 7 minutos de tiempo para la reconciliación, hermano, y nadie podía creer, todo era un movimiento de sillas para acá, sillas para allá, pidiéndonos perdón, si te ofendí, si de repente aquel día intercambiamos palabras mal, pero se sentía claramente la reverencia y el temor. Y nosotros tenemos que entender eso, hermanos. Si hay algo en tu corazón, tú debes meditarlo. ¿Por qué? Porque el Señor dice, pruébese a sí mismo. No que nadie te pruebe, porque nadie sabe tus pensamientos, nadie sabe tu vida. Solo tú la sabes. Por eso dice, hágase un autoexamen. Porque comen mi carne y beben mi sangre, entran a una comunión perfecta conmigo. Así como el pueblo de Israel reconocía que debía ser. Miren, esto es lo importante. El Señor comenzó en el huerto del Edén en Génesis con Adán en comunión. El pecado le hizo perder esa comunión. Jesús, a través de su carne y de su sangre, nos vuelve esa comunión con Dios. Y Dios no quiere que tú pierdas esa comunión. Pero una de las cosas que vemos en la iglesia de Apocalipsis, capítulo 3, miren, y ahí los dejé la semana pasada, ¿se acuerdan? Que les dije que les iba a explicar, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿No? 3:20. Apocalipsis 3:20. El contexto se los leí claramente la semana pasada. Yo reprendo, el verso 19 dice, yo reprendo y corrijo a todos los que amo. Yo reprendo y corrijo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Que la próxima vez, hermanos, que tengas la cena del Señor servida, no te quedes ahí en tu sitio, sino sé celoso y arrepiéntete. Porque estás despreciando la cena no con el pastor, no con la máxima autoridad del nivel mundial aquí en la tierra. Esta cena Dios la instituyó para que tengas memoria de Él y para que Él cene contigo. Lo he leído ahí en Juan 6. Dice claramente, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, el verso 56, en mí permanece y yo en él. Esto es un asunto, la cena del Señor es un asunto con Dios. Es un asunto con Dios mismo. Es una relación profunda con Dios. Y Jesús dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. La cena no es con nadie humano. La cena y la comunión es con Dios. Yo en él y él conmigo. Por lo tanto, sé celoso y arrepiéntete. Porque aquí le está hablando a la iglesia de la Odisea. Le está diciendo que conoce sus obras, que sabe cómo está. Pero esto justamente estaba tibio. Estaba con un pie aquí y otro pie allá. Y muchas veces la vida de la iglesia está así, hermanos, tibia. Y el Señor no la quiere así. La quiere fiel. Por eso es que regularmente se debe celebrar la cena del Señor. La cena del Señor no debe ser algo que se hace por hacer, sino que la cena del Señor debe ser algo que debe ser demandante. ¿Por qué? Porque es el momento de la comunión, del autoexamen que se hace el creyente para compartir la mesa del Señor, para compartir el pan y el vino del Señor. Oh, mis amados, no huiremos de la presencia del Señor porque no tomemos ese día la cena. No huiremos. Porque estamos haciendo algo horrible. Él está tocando y tú estás cerrando la puerta. Él te está invitando, Él te está convocando y tú estás cerrando la puerta. No, sé celoso y arrepiéntete, dice el Señor, porque yo te amo.
Y si te estoy corrigiendo, si te estoy reprendiendo, si te estoy haciendo sentir en tu conciencia que eso que hiciste estaba mal, arrepiéntete. No endurezcas tu corazón como lo hizo Faraón. ¿Qué nos muestra el Señor con las 10 plagas de Egipto? Lo que es un corazón duro, una, otra, y otra, y otra, y duro, y duro. Y ya pues, cuando vino sus juicios, arrasó. Y una vez que todos los juicios de Dios, ya no hay vuelta atrás. Así que la Pascua debe recordarnos, hermanos, amén, que Cristo nos libertó del pecado. Y que no solamente nosotros tenemos la libertad física ahora, sino también la libertad espiritual. Y que es un acto espiritual. El significado más profundo del bautismo es que la muerte de Cristo, cuando participamos en su muerte, estamos simbolizando que nosotros también, a la imagen de Él, resucitaremos como Él lo hizo en victoria. Estamos creyéndole. Dice, cuando se parte el pan, esto simboliza el quebrantamiento del cuerpo de Cristo. Y cuando la copa se vierte, esto simboliza la sangre de Cristo que se derramó por nosotros. Ese es uno de los principales simbolismos. No solamente el pedazo de galleta que uno pueda coger ahí, tal vez ahora por hacer con mayor facilidad, ¿no? Pero usted entienda ese quebrantamiento, ese rompimiento. Y Cristo, eso es lo que más he escuchado y he estudiado tanto sobre eso en esta semana, pero hay una parte que me impresionó mucho, fue que muchas veces nosotros decimos, no, pero como esto es simbólico, pero ese simbolismo significa que Él está presente. Porque todas las veces que lo hiciéramos, dice que Él está en medio de nosotros. Todas las veces que lo hiciéramos. Y que debe ser algo que no debemos dejar de hacer. Amén, hermanos. No debemos dejar de hacer. Que nada impida. Si haya habido una situación, si ese día te peleaste con tu esposo y están acá en la iglesia como buenos cristianos los dos, pero saben que están enojados, acércate y dale un abrazo y dile, perdóname, no debí comportarme así. Y si tú eres el esposo que te sentiste ofendido, que la esposa gritó mucho, de repente se parece a mí, ¿no? Perdónala, como Dios te ha perdonado. Porque Dios no nos ha perdonado una, nos ha perdonado más de 70 veces 7. Amén. Así que ninguno de nosotros puede atribuirse el derecho de no perdonar. Todos nosotros tenemos que perdonar. No importa cuántas veces sean, tenemos que perdonar. Cuántas veces sea necesario. Nuestra participación, dice, en esta muerte de Cristo, como dice el Mateo 26, ¿verdad?, va a traer tremendos beneficios a nuestra vida. Así que un significado importante del bautismo es los beneficios que trae a nuestra vida. Dice el verso 26, y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo. Ese pan es bendito. Simbólicamente, Él lo bendijo en ese día, pero cada vez que nosotros lo hacemos en memoria de Él, también Dios bendice ese acto en nuestra vida. Así que tomen y coman esto, dice el Señor. Y mientras toman y comen, háganlo con toda la fe y la confianza de que también está siendo bendecido por el Señor para cada uno de nosotros. Otro aspecto importante es que es un alimento espiritual para nuestra alma. Un alimento espiritual, y eso lo vemos porque no es una comida ordinaria, no es un alimento ordinario. Así como esa marca de la sangre del cordero en la puerta, en los dinteles de la puerta, no fue por hacerla nada más. Ellos lo hicieron en obediencia, pero yo me imagino, hermanos, cuando el pueblo de Israel escuchaba los gritos desgarradores de dolor de los padres, de las madres, de los hermanos, al ver que caían muertos los primogénitos porque pasaba el ángel de la muerte, y ellos abrazaban a su primogénito y lo veían vivo. Ustedes se imaginan el regocijo, los que son padres, que escuchen de un virus que está pasando y solamente mata a los primogénitos.
¿no? El miedo que teníamos nosotros del COVID, que alguien llegara a nuestra casa y trajera COVID, le pasamos alcohol, lo esparcíamos, piso, alcohol. No queríamos que entre la plaga. El miedo, el terror, eso no se compara con aquella noche en Egipto, cuando pasó el ángel de la muerte y desde el primogénito del faraón murió. Pero esos gritos y ese dolor no fueron dentro del pueblo de Israel por la gracia y la misericordia del Señor. Hermanos, la gracia y la misericordia del Señor se ha mostrado en nuestras vidas, porque tú y yo hemos entendido que Jesucristo es el Señor y hemos creído. Lo que a muchos les cuesta creer, lo que a muchos se resisten y tienen aún dureza en su corazón para aceptar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero nosotros le hemos creído, hermanos, y por creerle, nuestra mente ha sido abierta a muchas verdades de Dios, a muchas cosas que antes miramos y no entendíamos en la palabra, pero que ahora por su Espíritu podemos entender. Aleluya. Ahí en Juan 6, 53, 57 dice que hay una tremenda comunión con Él, ¿no? Dice, y Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis de la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Pero el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. O sea, hermanos, hay una vida, un refrigerio espiritual, una seguridad, hermanos, de que esto no se acaba aquí, que esto continúa en el cielo. Aleluya. Que un día al sonar de las trompetas nosotros también estaremos con el Señor. Y esto, como dice también ahí en Corintios, 1 Corintios 10, 17, vamos a quedarnos ahí la otra semana, que vamos a terminar viendo la parte de las implicancias que debe tener en el creyente la cena del Señor. Ya parte les he comentado ahora, pero ahí lo vamos a ver con mayor claridad. 1 Corintios, capítulo 10, verso 17, dice, siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan, la unidad de los creyentes. Y esto es bien importante, ¿no? Porque miren este detalle, que a mí me pareció importantísimo. Cuando el Señor instituye la cena, ¿Él con quién está? Con sus discípulos. Y cuando Dios le manda celebrar la Pascua a Israel, ¿cómo los manda que se reúnan? Por familias. ¿Qué está diciendo el Señor con esto? Ya Él no estaba entonces ni con su mamá ni con su papá. Lo que está diciendo Jesús es que Él está constituyendo una nueva familia. ¿Se acuerdan que le vinieron a decir, te buscan tu hermana y tus padres? ¿Y qué dijo Jesús? ¿Quiénes son mis padres? ¿Quiénes son mis hermanos? Sino los que hacen la voluntad de mi Padre. Entonces, qué importante. A partir de este nuevo pacto, ya los que son pueblo y los que son familia de Dios, ya no iban a ser los judíos, sino iban a ser el que coma y beba la sangre de Cristo. Ahora somos nosotros una nueva familia. Nosotros por eso tenemos que hacernos entrañables los unos a los otros. Somos un cuerpo en el Señor. Así que no diga, ay, la hermana qué pesada, siempre está ahí llamándome o hablando. No, eres mi hermano, porque la sangre del mismo Cordero te ha limpiado a ti y me ha limpiado a mí. Y no podemos, por eso, compartir la cena del Señor resentidos ni molestos los unos con los otros, sino más bien reconciliados y perdonados, no buscando ser uniformes, sino buscando la unidad en el mismo Espíritu que es Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Se puede entender eso? No vamos a ser iguales, cada uno tiene un carácter diferente, una manera de ser diferente, una diferente opinión, ¿no? Aquí, por ejemplo, unos votamos por Castillo, otros votamos por Keiko, pero aquí es indistinto, porque el hecho de que tengamos una distinta opinión no significa que no somos hermanos, que yo ya no te voy a hablar porque tú votaste por él. No, porque nosotros tenemos algo superior a las cosas terrenales. Nosotros somos hermanos por una sangre que va más allá que la sangre familiar.
Es la sangre de Jesucristo que nos ha unido y nos ha hecho su cuerpo, que nos ha hecho su familia, un mismo pan, un solo cuerpo. Nosotros tenemos un solo Señor. Oh, mis amados, que Dios nos ayude. Aquí Cristo confirma su amor por nosotros. ¿Por qué digo que confirma? ¿Se acuerdan lo que hemos visto en Apocalipsis? Que dice, a los que yo amo o a los que no amo. A los que amo, a los que amo. Dice el Señor, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Y quiero cenar con ellos. Y quiero tener comunión con ellos. Quiero tener comunión contigo. De repente, hermanos, tú hace tiempo no sientes ese gozo, esa alegría en la cena del Señor. Esta es una buena noche para que comiences a hacerte un autoexamen. Y digas, Señor, no entendí la dimensión de lo que era tu cuerpo y tu sangre. No entendí la dimensión de lo que era disfrutar de la cena que tú nos brindas. Permíteme, Señor, a partir de ahora, como hija tuya, cada vez que lo haga, tener plena memoria de tu obra, de tu sacrificio en la cruz, y de que nada debe romper la unidad del cuerpo de Cristo, de que somos uno, Señor, de que nos necesitamos los unos a los otros, de que no puedo hacerlo de una manera indigna. Y que tú, Padre, me has amado con un amor incondicional. No puedo imaginarme, Señor, tú partiendo el pan y sabiendo que tú eras el Cordero que iba a quitar el pecado del mundo. Por eso Juan dijo, ¿no? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan sí sabía que él iba a ser molido, herido por nuestras transgresiones y nuestras rebeliones. Él sí sabía que él iba a ir al matadero por nosotros. Por eso cuando Juan manda a preguntarle, él era el que iba a venir, dile lo que hago. No le dijo, sí, yo soy, no, dile lo que ven, lo que escuchan. Dile todo lo que el Hijo del Hombre esté haciendo. Y eso era suficiente para Juan. Hermanos, ¿cómo es tu comunión con Dios? ¿Cómo es tu relación con Dios? Que sea nuestro anhelo, amén. Que sea nuestro deseo ferviente, apasionado, cada vez que vamos a tener la cena del Señor y que vamos a participar de ella, disfrutar a Cristo, tener memoria, cada vez que lo hicieres, hacerlo en memoria de mí. Yo afirmo que soy de Cristo cada vez que participo en la cena del Señor. Cada vez que hago memoria de que Él instituyó, reemplazó la Pascua por la única Pascua. Él es la verdadera Pascua. Él es el verdadero Cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Padre, yo te doy gracias en esta hora por tu inmenso amor y misericordia, por traer claridad a nuestras vidas. Señor, oh Dios, gracias. Gracias, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Oh, mi Dios, tu misericordia es inconmensurable, Señor. Tu misericordia, Señor, tu misericordia. Porque nos has amado, Señor, de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera, Señor, que tú has provisto el Cordero. Dios proveerá y proveíste a tu propio Hijo, a tu primogénito, Señor. Tu primogénito tomó el lugar de todos los primogénitos que debían morir, Señor. Y todos aquellos que aceptan el sacrificio de Él vienen a ser hijos tuyos. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, introdúcenos a esa gracia. Introdúcenos a tu presencia, permítenos recibir ese perdón, Señor, permítenos compartir ese pan y esa sangre cada vez que hacemos en memoria de ti, Señor, conscientes de lo que tú haces, conscientes de lo que tú has hecho y de lo que estás haciendo y de lo que estás obrando en nuestra vida. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.